Bueno, y arrancamos con una nueva entrega, la entrega número 5 de electrónica básica para radioaficionados. Y bueno, vamos a ver cómo vamos hasta ahora. Espero que viene. Bueno, en esta entrega número 5 vamos a ver los siguientes contenidos. La introducción a la primera ley de Kirchhoff. Y acá entramos con lo que yo considero que es el segundo postulado más importante después de las leyes de la ley de Kirchhoff, de la ley de Ohm, perdón, que son justamente las leyes de Kirchhoff. Son dos, no son más que dos. Pero son importantes a la hora de poder entender cómo funciona un circuito eléctrico o electrónico. Así que bueno, en esto yo les pido que tengan un poquitito de paciencia porque algunos van a decir, che, bueno, pero a mí me gustaría empezar a armar cosas, a poner circuititos y qué sé yo, bueno, pero primero vamos a aprender lo básico. Primero vamos a aprender las cosas muy básicas, aunque sea vuelo de pájaro, pero para que más o menos se entiendan, para que después pues la idea no es solamente armar, sino tratar de entender más o menos cómo funciona un circuito eléctrico o electrónico. En este caso, algunos montajes que tienen que ver con nuestra actividad, que es la radiofrecuencia. Luego vamos a ver el enunciado de la primera ley de Kirchhoff, de qué se trata, vamos a tratar de entenderlo de alguna manera, bien básico, ¿no? Después vamos a ver la aplicación de la primera ley de Kirchhoff, vamos a hacer algunos calculitos como que para que más o menos se entiendan. Siempre usando multiplicaciones, divisiones y suma, y resta en todo caso, no nada raro. La idea es entender en forma conceptual estas leyes para después poder aplicarlas en los desarrollos electrónicos, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplo armado en la protoboard para que ustedes vean cómo se armaría en la protoboard este ensayo. Después vamos a hacer una introducción a la segunda ley de Kirchhoff, ya, la segunda ley de Kirchhoff. Y vamos a hacer el enunciado de la segunda ley de Kirchhoff. Después también vamos a hacer la aplicación, como en el caso de la primera ley, para tratar de reforzar un poco la comprensión acerca de qué se trata. Y también el ejemplo armado en la protobar, que después lo vamos a llevar a cabo en la práctica en la experiencia de aplicación, que es fundamental, que es donde uno dice, che, vamos a hacer este experimentito por ahí. Ahora los experimentitos no son muy complejos, pero bueno, vamos a ir evolucionando de a poco, ¿no? Esa es la idea. Como siempre, la sugerencia de técnica de estudio es esta, en este momento que yo estoy armando el material, que en realidad no es que ahora yo sé que voy a dar la próxima clase, estoy viendo a ver qué sería lo conveniente, cómo se puede ir enlazando para que se vayan entendiendo las cosas. Así que bueno, va sobre la marcha, no es que tenga un programa total y absolutamente definido. Lo voy armando sobre la marcha para tratar de que al final se entienda todo, ¿no? Como siempre, si ustedes hacen un clic en los comentarios, van a ver que debajo en los comentarios hay un índice donde ustedes pueden volver al minuto que ustedes querían, al tema que ustedes querían, a voluntad para repasarlo nuevamente, o en todo caso, si hay algo que piensan que ya lo saben, lo adelantan, que no se los recomiendo, porque por ahí uno a veces piensa que sabe y por ahí no lo sabe tanto. Pero bueno, eso ya queda por parte de ustedes que esto es autogestión, digamos. Y bueno, usamos la plataforma de YouTube para poder conectarnos y como siempre esta cuestión de siempre anotar todo el tiempo, porque cuando uno anota lo aprende como dos o tres veces por lo menos. Así que bueno, vamos a empezar un poquitito con la introducción a la primera ley de Kirchhoff. Y vamos a arrancar supongamos que tenemos un barrio de tres casas. La casa número uno, ¿sí? Tenemos una casa, la casa número uno, la casa número dos y la casa número tres. Son tres casas de un barrio que están ahí, ¿no? Cada una de ellas con sus sistemas instalados de luz, de gas, de agua. Y en este caso vamos a usar el ejemplo del agua. Imaginemos que tenemos un tanque
enorme, que es el que va a alimentar a estas casas. Entonces, lo primero que hacemos es colocar una derivación y enviar las conexiones a cada una de las casas para poder tener la, el agua potable disponible en cada una de ellas. Bueno, aparte a esto le agregamos a cada una de ellas un medidor de caudal. Un medidor de caudal a la casa 1, a la casa 2, otro medidor de caudal a la casa 3. ¿Para qué? Para poder medir los caudales de consumo de cada una de ellas. Imaginemos que soy un proveedor de agua y digo, che, ¿cuánto más o menos en promedio está consumiendo cada una de las casas para saber cada cuánto tengo que llenar el tanque? El tanque me va a durar en función de qué es lo que se consume en cada casa. En una tiene una pileta, en el otro no tiene una pileta, en el otro están de vacaciones. ¿Qué es eso? Cada uno va a tener un consumo totalmente distinto. Entonces, cada casa va a poseer su propio consumo, ¿no? Que está derivado de las cosas que tiene conectadas. Algunas consumen más, otras consumen menos. El consumo total de agua, ¿no? Que va a ser igual al consumo de cada una de las casas, ¿sí? Si una casa consume más, de golpe el consumo total va a aumentar, ¿no? Entonces, otro concepto importante es que el agua del tanque va a durar según los consumos. Si de golpe se empieza a consumir mucho, dejaron una gotera, hay una gotera en una casa o lo que sea, el tanque va a durar menos cantidad de tiempo. Imaginemos que el tanque es nuestra pila, nuestra batería, nuestro generador que está entregando esa energía y tiene una capacidad. Y esa capacidad tiene que ser suficiente como para alimentar las tres casas y va a durar una cierta cantidad de tiempo. Imagínense como cuando ustedes se dejan las luces prendidas del automóvil y el otro día se tienen que tomar un taxi para ir a trabajar porque ya no tienen más batería. O sea, se va a ir alimentando cada uno de los consumos hasta que el tanque, en este caso la batería, diga, no tengo más para dar. Entonces, resumiendo, el consumo total que va a haber acá va a ser ni más ni menos que la suma de lo que consume la casa 1, de lo que consume la casa 2, de lo que consume la casa 3 y si tuviéramos más casas, también de todas las casas que tenemos conectadas a ese tanque. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué tiene que ver el sapo con la lechuza? Tenga mano, compañero, vamos a ir despacito. Y ahora vamos a hacer el enunciado de la primera ley de Kirchhoff, que dice, en un circuito cerrado paralelo, cerrado quiere decir que pasa la corriente eléctrica, paralelo que están todas puestas conectadas entre sí las cargas, resistencia, lo que sea, la suma de las corrientes que entran a un nodo o nudo es, hagan el sinónimo de empalme, ¿no? Donde llego con un cable y salen varios cables. Bueno, es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Vamos a ver cómo es la historia. Acá tenemos el circuitito del cual les hacía referencia. Acá tenemos la R1, la R2 y la R3. Cada uno de ellos tiene su medidor de consumo, o sea, su amperímetro. Entonces vamos a tener un amperímetro acá que va a medir el consumo en R1 o la cantidad de corriente. Vamos a ser un poco más exactos. La cantidad de corriente que pasa por R1, la cantidad de corriente que pasa por R2 y la cantidad de corriente que pasa por R3. Y acá divisamos los nudos, que son los puntos de conexión, nodo 1 y nodo 2. Queda re fachero decir nodo y bueno, vamos a seguir diciendo nodo que queda re bueno. Sí, che, mirá cómo sabe este. Es un nudo, es un atado ahí de alambre. Pero bueno, alimentado con una fuente de energía, ¿no? Entonces esta fuente de energía va a alimentar estas tres resistencias. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar una I1, una corriente 1 por la resistencia 1. ¿Esa corriente de qué va a depender? De la tensión que yo aplique y del valor de la resistencia 1 según la ley de ¿quién? La ley de Ohm. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos al otro lado. La R2. La R2 también, como están conectadas en paralelo, ¿cuánta tensión tiene? Bueno, acá el ejemplo que puse es de 1,5 volt, el de una pilita común. Entonces esa pilita va a alimentar la R1. ¿Qué tensión voy a tener sobre la R1? 1,5 volt. ¿Qué tensión voy a tener sobre la R2? 1,5 volt. ¿Qué tensión voy a tener sobre la R3? 1,5 volt. Y la corriente en R3 va a ser la I3. Entonces voy a tener una I1, que es la corriente que va a pasar por R1, una I2, que va a ser una I2,
que va a ser la corriente que va a pasar por I2, y una I3, que es la corriente que va a pasar por la I3. Todas estas, según lo que dice la ley de Kirchhoff, si yo las sumo en el nudo, porque acá vuelve a juntarse y sale para acá, y vuelve a retornar y sale para acá, eso va a generar o va a provocar una corriente total. Y esa corriente total es la que se va a necesitar de que entregue la batería, ¿no? La batería, la pila en este caso, para poder alimentar esas cargas, esas resistencias. Y acá tenemos un GIF animado que me gustó mucho, que más o menos explicaría esto. Entonces, cada una de esas lamparitas sería la R1, la R2, la R3, conectados a una pila, ¿no? Entonces va a haber una I1 a través de la R1, una I2 a través de la R2 y una I3 a través de la R3. Fíjense que ahora dice, oh, pero acá se me desparramaron los nodos, hay muchos nodos. Sí, pero básicamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque al final de todo, lo mismo va a haber una I total, o sea, un consumo total que va a estar derivado de la suma de estos tres consumos. Así, así de simple es la primera ley de Kirchhoff. En principio, volvamos al inicio. Cuando decimos que lo que plantea esta ley es la suma de los consumos, la suma de las corrientes en este caso. Entonces tenemos la I1, la I2 y la I3. Entonces, como cada una de las casas, casa 1, casa 2, casa 3, las tres casas sumadas, la cantidad de flujo total que va a venir de agua, de caudal que voy a necesitar por parte del tanque que lo alimenta. En este caso, la primera ley de Kirchhoff dice que la I total, ¿sí?, la corriente total, va a ser ni más ni menos que la suma de todas las corrientes involucradas. En este caso solamente tres, porque hay solamente tres cargas o tres resistencias conectadas en paralelo, pero puede haber más, por eso los puntos suspensivos. I1 más I2 más I3 más I4 más I. Qué sé yo, la cantidad de resistencia que ustedes pongan en paralelo. Vamos al caso de un automóvil, por ejemplo. En un automóvil, y esto es importante, en un automóvil tenemos todo lleno de lamparita por todos lados. Pero si ustedes, y la tensión de la batería es 12 volts, ¿sí? 12 volts, listo. Si yo voy a cada una de las lamparitas con todas las luces encendidas, voy a medir en todas 12 volts. ¿Por qué? Porque la batería es de 12 volts. De ahí sale el otro enunciado que dice que la tensión es la misma en cada resistencia. En un circuito paralelo, aclaro un poco más, en un circuito paralelo la tensión es la misma en cada resistencia o en cada carga. Porque también tenemos el sapito, por ejemplo. ¿El sapito cuál es? Ese que tira el agua en el parabrisas. Bueno, que dicho sea de paso lo tengo que arreglar en la Kangoo porque no me anda. Pero bueno, esos son 3 mangos aparte. Pero al sapito cuando le llegan 12 volts, igual que todas las lamparitas, ¿no? Al limpia parabrisas le llega 12 volts, igual que a todos. Pero cada uno consume una cosa distinta. Por ejemplo, todo el mundo sabe que cuando arranca el electro del auto, pega o cuando ponen el aire acondicionado, se pega una chanchada del auto enseguida, y porque es más consumo. Pero la tensión es la misma, 12 volts para todo. Pero uno consume más corriente que el otro. Y entonces, ¿qué corriente voy a tener? Y la suma de todas las luces que tenga conectada el aire acondicionado, todo lo que tenga conectado. Entonces, lo que sumo son las corrientes. La tensión en un circuito paralelo, voy a dar el caso de una casa también. Tenemos una lamparita de 75 watts en el baño, otra, bueno, ahora son todas LED, pero lo mismo consumen. En el living tengo 4 lamparitas, en el otro tengo, bueno, sumo bueno, en ese caso las potencias, pero la potencia deriva de la corriente. Después lo vamos a ver más adelante. Ya me estoy metiendo en un brete ahí porque todavía no vimos potencia, pero bueno, para que más o menos se sepa. Y bueno, va a ser la suma de todas las corrientes que yo tengo conectadas, pero la tensión en cada una de las lamparitas va a ser de 220 volts, no más, ni menos, va, dependiendo de las variaciones de tensión que tenga en casa. Esos son 3 mangos aparte. Sigamos. Entonces vamos a hacer una aplicación de la primera ley de Kirchhoff. Pizarrita grande, la pizarra, capa. Bueno, vamos a plantear este circuitito con 3 resistencias, R1, R2, R3, cada una con su amperímetro, cada uno va a tener su amperímetro. En la práctica vamos a usar el mismo para todo. Vamos a desconectar una resistencia, vamos a intercalar el amperímetro. Bueno, medio engorroso, pero bueno, no tenemos 4 tester ahí para usar 3 de amperímetro y 1 de voltímetro. Así que, perdón, 4 amperímetros ahí, 4 tester usados
en amperímetro. Entonces, vamos a usar el mismo, vamos a hacer las interconexiones, después lo vamos a ver en la práctica. Entonces, imaginemos también que va a haber una corriente I1 en la R1, como dijimos, una I2 en la R2, una I3 en la R3, dependiendo de los valores de cada una de esas resistencias, y la tensión aplicada en este caso 9 volt. ¿Por qué elegí 9 volt? Porque alguno capaz que no tenga una fuente de alimentación o algo por el estilo y tiene una petaquita, es una pilita cuadrada de esas de 9 volt. Y bueno, tengan cuidado porque esas tienen muy poquita corriente y en cualquier momento, si no hacen rápido las mediciones, se quedan sin nada. Porque tienen, si bien tienen 9 volt, pero tienen muy poquita corriente que puede erogar, ¿no? Que puede entregar. Y todo eso va a generar una IT, una I total, o sea, una corriente total, ¿no? Que si repasamos un poquito lo que vimos, va a ser la I1 más la I2 más la I3 en este caso, porque son solamente tres resistencias. Si hubieran más, sería más I4, más I5, pero bueno, hay tres. Con esa tenemos bastante por ahora. Imaginemos que los valores son de las resistencias que venimos usando hasta ahora. La R1 100 ohm, la R2 también de 100 ohm y la R3 de 390 ohm. ¿Sí? 390 ohm. Entonces, ¿qué deberíamos plantear? ¿Qué deberíamos plantear en este momento? La ley de Ohm. La ley de Ohm para averiguar cada una de las corrientes de cada una de esas resistencias. Averiguar la I1, la I2, la I3. Entonces, la I1 no va a ser ni más ni menos que la tensión aplicada, que en este caso van a ser los 9 volt de la batería, y los 100 ohm de la R1, ¿no? Entonces, en este caso va a ser, si hago la división, 9 dividido 100, 0,09 amperes. Dividir por 100 es como correr la coma a dos lugares, ¿no? Así que 0,09 amperes, digo bien. La I2 va a ser también de 100 ohm, por lo tanto, la corriente va a ser la misma. Ojo, vuelta a lo mismo. Las resistencias tienen tolerancia. Cuando hagamos la práctica va a dar distinto. También, si no tengo en cuenta todos los decimales, me va a dar distinto. Así que no seamos tan perfeccionistas porque no vamos no vamos a llegar a buen puerto porque nunca se va a poder llegar a entender nada. Siempre vamos a admitir que va a haber algún error en estas elucubraciones mini matemáticas. Entonces, la corriente I3 va a ser los 9 volt, en este caso aplicado a los 390 ohm, ¿sí? Aplicado a los 390 ohm, con lo cual la corriente va a ser de 0,023 amperes. Fíjense que es más chiquita la corriente porque la resistencia es más grande, la I de ohm. Ahora bien, la I total a que va a ser igual a la I1 más la I2 más la I3. O sea, sumo 0,09 más 0,09, que son dos resistencias de 100 ohm, más 0,023 amperes, ¿qué voy a obtener? Una corriente total de 0,203 amperes. 0,203 amperes. ¿Qué sería el equivalente a decir 203 miliamperes? 203 miliamperes. Repasen, si lo tienen ahí en el cuaderno anotado, el tema de las unidades, subunidades y demás, que es importantísimo, porque la vamos a seguir usando de acá en más. De acá al, no sé cómo decía Buzz Lightyear, no me acuerdo. Así que bueno, listo. Esto es lo que dice la primera ley de Kirchhoff. Que si yo sumo todas las corrientes que tengo en un circuito paralelo, voy a tener una corriente total. Que va a ser la corriente que va a ingresar al circuito acá, va a entrar, esta I total se va a transformar en tres corrientes, porque tengo tres resistencias, una I1, una I2 y una I3. Van a llegar acá y se van a volver a transformar la suma de las tres en una I total, ¿sí? Que va a pasar a través de la batería. Así que bueno, esa es la primera ley de Kirchhoff. ¿Cómo lo armaríamos en protoboard? Bueno, lo armamos de la siguiente manera, no es tan complejo. Basados en el circuito, por ejemplo, recuerden que R1 era de 100 ohm, acá tenemos la resistencia de 100 ohm, R2 de 100 ohm y R3 de 390 ohms. ¿Se acuerdan cómo era la protoboard? Bueno, todas estas liñitas se conectan entre sí. A su vez, todas estas liñitas se conectan entre sí, pero no están conectadas esta línea con esta, ¿sí? Que son las pistas, ¿sí? ¿Recuerdan? Y de paso vamos a usar el bus de alimentación. Entonces vamos a usar
Vamos a poner el positivo acá. Recuerden que esta línea roja indica que todos estos son positivos y esta línea azul que todos estos son negativos. Para a conveniencia, ¿eh? Si lo quieren poner al revés, pónganlo al revés, pero acostúmbrense a ponerlo correctamente porque es una guía que después si la pierden van a quemar cualquier cosa porque van a poner la polaridad al revés. Entonces acostumbrémonos de acá, de los circuitos simples, a conectarlo correctamente y usar los colores de cable correctos. Se usa para esto mucho alambre telefónico. El alambre telefónico es el que viene en multipares, igual que los cablecitos de UTP, que por ahí les pueden llegar a sobrar. Los alambrecitos de conexión no son cables, son alambres. Bueno, de colores, bueno, usan el rojo para el positivo, ¿sí? Conectan al bus positivo y el negro para el bus negativo. Y de esta manera quedan las tres en sus terminales conectadas en paralelo. Fíjense que acá puse como dos ganchitos. Bueno, ¿esto para qué? Yo lo hago a propósito, hago como una U de, de alambre pelado, lo pongo así para poder enganchar las pincitas cocodrilo de la fuente de alimentación. Así que bueno, este sería el ejemplo armado en protoboard para poder hacer el ensayo de la primera ley de Kirchhoff. Ponemos el positivo de este lado y el negativo de este otro lado, ¿sí? Positivo acá, negativo de este lado. Acá no hay problema al tener resistencias, pero bueno, como decía, acostumbrémonos a seguir las polaridades como corresponden. Vamos a hacer una introducción a la segunda ley de Kirchhoff. Importante, esta es la segunda ley de Kirchhoff. Si yo agarro esas tres resistencias y en lugar de ponerlas en paralelo, las pongo en serie, o sea, una a continuación de la otra, la corriente eléctrica, que sería este puntito rojo loco que va por ahí, pasa por todo lado y vuelve, y que como la pista de atletismo va y viene, va, da vuelta. Este electrón, ¿sí? Este electrón, que en realidad no hay uno solo, hay 584.000, no sé qué es eso, el equivalente de Coulomb, ¿se acuerdan? Bueno, en ese caso, con esta gráfica podemos entender que la corriente es la misma en todo el circuito, ¿sí? ¿Qué pasa si yo saco esta resistencia del medio? Se corta el camino y la corriente queda ahí estática, no se mueve. ¿Por qué? Porque se cortó el circuito en algún punto, ¿sí? Como bien lo podemos ver en esta animación, donde yo saco una lamparita de tres lámparas que están conectadas en serie, ¡pah! Se cortó todo, se cortó todo. Yo si en un auto saco una lamparita, todas las demás siguen encendidas. Si quemo una lamparita, las demás siguen encendidas. Si todas estuviesen en serie en el auto, lo cual sumaría un montón de tensión, ¿no? Pero bueno, si todas estuvieran en serie y yo saco una lamparita o se quema una lamparita, bueno, se apaga todo el auto, que no debería, lógicamente, en un automóvil todas las conexiones de las lamparitas y cargas y todo está todo en paralelo. Pero bueno, imaginemos, ¿no? O el caso clásico del arbolito de Navidad. El arbolito de Navidad de los viejos, ¿no? O de los nuevos también, no sé. Si ustedes sacan una lamparita, se corta todo. ¿Qué pasó? Y porque están todas en serie. Están todas en serie. Entonces, se apaga todo. Bueno, segunda ley de Kirchhoff. Vamos a ver el enunciado. Everybody. En un circuito cerrado, serie, la suma de las caídas de tensiones parciales es igual a la tensión aplicada. ¿Cómo es esta historia? Vamos a analizar este circuito. ¿Cómo está este circuito? Paren si quieren el video y discútanlo. ¿Cómo está este circuito? ¿Es serie? ¿Es paralelo? Bueno, si ustedes se fijan, yo lo hice a propósito así, para que vayan entendiendo que a veces yo puedo modificar el circuito y dicen, yo estoy acostumbrado a ver que si están todas a una al ladito de la otra, ya están en paralelo. Y no, fíjense cómo están. En realidad están conectadas en serie. Sale el positivo de acá, pasa por el amperímetro que mide la I total, pasa por este amperímetro que mide la corriente por la resistencia 3, sigue por acá, va a continuación con el otro amperímetro, es un caminito, ¿no? Que mide la I2, que viene por acá, por la resistencia 2, va por el amperímetro que mide la corriente en I1, la I1 que pasa por R1 y ¡pac! Se cierra por acá, ¿sí? Esto es un circuito serie, por más que las resistencias estén una al lado de la otra, fíjense cómo están conectadas y se van a dar cuenta. Importante, va a haber una I1, va a haber una I2, va a haber una I3 y va a haber una I total. ¿Y qué pasa con las corrientes? ¿Qué pasa con las corrientes en un circuito serie?
Son iguales. Es la misma. ¿Se acuerdan cuando vimos el electroncito que iba por todos lados? Bueno, es la misma, es la misma, es la misma corriente. 3 amperes, bueno, 3 amperes por todos lados. 5 amperes, 5 amperes por todos lados. 20 amperes, 0,2 amperes, lo que sea, es la misma en todo el circuito. Hasta que se queme una resistencia y bueno, se corta todo y no hay más corriente en ningún lado. Circuito serie. Warning the toast. Bueno, vamos a ver si podemos analizar un poquitito lo que plantea la segunda ley de Kirchhoff. Si a cada uno, ahí vieron que ahí ya los puse como debería, ¿no? Las tres resistencias en serie, ahí se entiende un poquitito más. Quería jugar un poquitito con el otro concepto para que después no le engañen los circuitos, ¿no? Para que va a aprender a verlos, aprender a entender los circuitos más allá de si están puestos uno al ladito al otro o una continuación. Acá tenemos R1, R2, R3 puestos en serie con un amperímetro que mide la corriente total en todo el circuito. ¿Sí? Recordemos, amperímetro se conecta en serie, voltímetro se conecta en paralelo con lo que yo quiero medir, warning the toad con el dispositivo que yo quiero medir. ¿Se acuerdan? Lo tienen que tener anotado en su cuaderno. Bueno, ahí tenemos R1, R2 y R3. Fíjense lo que hago acá. Agarro un voltímetro, lo conecto en R1. ¿Sí? Agarro otro voltímetro, lo conecto en R2. Agarro otro voltímetro, lo conecto en R3. Entonces voy a tener una V total, que es la tensión total aplicada. Alguien me preguntó por ahí qué era V1. Alguien me preguntó qué era V1, que yo le contesté ahí en YouTube. Yo uso un simulador de circuito muy básico para esto que se llama Livewire, el LiveWire, que lo pueden descargar de internet, es libre y gratuito. Se usa mucho para los estudiantes. Si alguien está interesado, les dejo un enlace de descarga, pero lo van a encontrar, no es tan complejo, muy lindo para empezar a hacer las prácticas y entender un poquitito más. Es más, yo iba a agregar algo del live, pero no, estamos metiendo un montón de ruido en el medio, después cualquier cosa hacemos otra clase, nada más que del liveware. Pero bueno, de lo básico, ¿no? Después cada uno va evolucionando. Y bueno, cuando yo pongo las baterías, me pone B1 porque la batería 1, porque puedo poner un montón de baterías, entonces B2, B3, B4. También las puedo haber borrado, pero bueno, me olvidé de borrarlo. Y si provoca confusión, bueno, la disculpa, pero en realidad B1 significa que la batería 1. Ahí voy a tener una BT, una tensión total aplicada. Voy a tener una B1, que es la tensión que mido, que cae, que recuerdan el término caer, o sea, que tengo sobre la resistencia R1. B2 es la tensión que cae sobre R2. B3 es la tensión que cae sobre R3. Lo que nos dice la segunda ley de Kirchhoff en el enunciado es que acá, ¿se acuerdan que en la primera sumábamos las corrientes? En esta sumamos las tensiones. B1 más B2 más B3 va a ser la tensión total aplicada. O sea, si yo tengo 9 bolas acá y yo mido acá B1, mido B2, mido B3, sumo las 3 y me va a dar 9 volt. Más o menos. Que más o menos la tolerancia a la resistencia, la falta de decimales, la imprecisión del instrumento de medición del tester, qué sé yo, todo eso sumado va a dar más o menos 9 volt. En teoría da. Bueno, vamos a hacer una aplicación de la segunda ley de Kirchhoff. Acá vamos a plantear este circuitito, que es el que estábamos teniendo recién, con los mismos valores, R1 100 ohm, R2 100 ohm, R3 390 ohm, que sería una batería de 9 volt, o la fuente, yo uso una fuente, es lo mismo. ¿Qué es lo que hago? Voy a sacar una resistencia total. ¿Por qué quiero sacar una resistencia total? Para calcular la I total. O sea, ¿cuál va a ser esa I total? ¿Se acuerdan? La I total va a ser la misma que va a circular por R1, la misma que va a circular por R2, la misma que va a circular por R3 y así sucesivamente. Entonces, esto es todo, amigos. No. Todo esto lo sumo, resistencias en serie, ¿se acuerdan? Lo sumo y obtengo un equivalente que es la resistencia total. ¿Para qué? Para averiguar la I total. Aplicando la ley de Ohm. Ya vamos a ver. Bueno, entonces R1 más R2 más R3. ¿Por qué? Porque están en serie, se suman directamente. Entonces me quedaría 100 más 100 más 390, que me da 590 ohms. La resistencia total es equivalente a 590 ohms. ¿Qué es lo que ve el generador? ¿Qué es lo que ve la batería que está conectada ahí? 590 ohms. Bien, perfecto. Vamos a ir a la corriente total. Entonces, la corriente total va a ser la tensión total aplicada, la BT,
9 volt en este caso, dividido la resistencia total que son los 590 ohms. Eso que me va a dar, si quieren, perdón, si quieren pueden ir parando el video antes que yo les diga las respuestas y lo calculan ustedes, como ustedes quieran, como ustedes quieran. Lo que pasa es que no quiero hacer tan largo el video, por eso no quiero una cosa tan extensa. Aunque la verdad que me están saliendo bastante largos los videos, más de lo que yo quisiera. La I total entonces va a ser de 0,01525 y pongo esos puntitos porque da un montón de decimales más. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos acarreando un error. Pueden poner si quieren todos los decimales, pero también dependiendo de la calculadora van a tener una cierta cantidad de decimales, con otra le va a dar otra distinta. O sea, hay que aceptar que va a haber siempre un error. Entonces, bueno, la intensidad total en el circuito va a ser de 0,01525 amperes. O sea, 15,25 miliamperes. ¿Qué es eso? Vamos a aplicar la ley de Ohm, ¿sí? Nuevamente, el triangulito, en este caso lo que vamos a calcular son tensiones, o sea, la B, que en este caso va a ser I por R. Bien, perfecto. I por R. Entonces, acá tenemos que la B1, o sea, la tensión que cae en R1, la tensión que cae en R1, la B1 va a ser I total por R1. ¿Por qué I total? Vuelta a lo mismo. Porque en un circuito serie la corriente es la misma. O sea, I total va a estar por acá, por acá, por acá, por todo el circuito. Entonces, I total por R1. Bueno, ¿cuánto me da? 0,01525 amperes por 100 ohm, que me va a dar 1,15 volt. Si yo multiplico por 100, corro la coma 2 lugares. Entonces me queda 1,5 volt. O sea, la tensión, si yo mido con el tester ahí, va a ser de 1,5 volt, equivalente a una pilita. ¿Sí? La otra también es de la misma resistencia, la corriente es la misma, por lo tanto también la B2, la tensión que cae sobre la resistencia 2 va a ser de 1,5 volt. La B3 ya listo, ojo, guarden la tosca, acá es de 390, entonces cambia el valor. Entonces en este caso es 0,01525 amperes por 390, lo cual me da un valor de tensión de 5,9475 volt, más o menos. Recordemos que venimos acarreando un error desde la I total, así que más o menos 5,94,75 volt, que tampoco lo puedo medir con el tester, porque no tiene tantos decimales. Entonces, si me cuelgo, si mido sobre la R3, me va a dar 5,9 volt, 6 volt, qué es eso. Recordemos también, y hagamos un paréntesis acá, que cada vez que yo mido, estoy introduciendo también un error por la resistencia interna que tiene el propio tester también. Entonces, dependiendo de eso, también voy a estar metiendo ruido en estas cuestiones de la medición. Entonces, bueno, la suma de las tres, según el famoso caballero prusiano que decía en su segunda ley que la suma de las caídas de tensiones parciales es igual a la tensión total aplicada. O sea, ¿cuáles son las parciales? B1, la que cae en R1, B2, la que cae en R2, B3, la que cae en R3. Sumo las tres y ¿qué voy a obtener? 1,5 más 1,5 más 5,9475 volt. Así que son las tensiones que cae en cada una de las resistencias. ¿Y qué voy a obtener? Una tensión total aplicada de 8,9475 volt, casi 9. Fíjense que acá ya tenemos el error de I total que venimos acarreando, las tolerancias de la resistencia, la imprecisión en los cálculos por la falta de decimales, la imprecisión que genera el mismo tester, la tensión que por ahí si ustedes utilizan una pilita capaz que los 9 volts ya casi no son 9, por ahí son 7. Por eso también hay que tener en cuenta, pero sí o sí les va a dar, si ustedes ponen las tres resistencias, supongamos que la tensión de la batería se les cayó a 7 porque la usaron un montón. Bueno, listo, pero si miden las tres tensiones y la suman, le va a dar la tensión que tienen aplicado, sea 7, 5, lo que sea, ¿no? Se cumple la segunda ley de Don Kirchhoff. Y el ejemplo armado en protobar sería de esta manera, siguiendo el circuitito de la serie, donde tenemos la resistencia de 100 ohm, que sería la R1, la otra la R2, la de 100 ohm, y la otra la R3 de 390 ohm. Como siempre, acostumbrémonos ya a empezar a armar con los colores adecuados.
y prolijos. En la protobar hay que ser prolijo, no mandar esos cables largos así. ¿Por qué? Pues en un circuito chiquitito no hay problema. El tema es cuando ya voy haciendo algo grande, se complica el montaje. Y después quiero ver la falla en el circuito, lo armé en la protobar y no me anda, y no sé ni por dónde empezar, porque quiero tocar un cablecito y desconecto el otro porque está todo hecho una maraña. Entonces hay que evitar las marañas, hay que tomarse el tiempo, viste, me despacio que estoy apurado, dijo don Napoleón, y es muy cierto eso, el que está apurado hace macana. Entonces tenemos la conexión roja que va al bus rojo del positivo, la conexión negra que va al bus azul de negativo. No me pregunten por qué es azul y no negro, no tengo ni idea. Eso hay que buscar. Tomémoslo por definición. Y acá conectamos el positivo, ¿sí? Y acá conectamos el negativo para hacer de la fuente, para hacer los ensayos correspondientes. Así que bueno, vamos a ir a la experiencia de aplicación para poder tratar de entender estos conceptos que estuvimos viendo y que vayan reafirmándose un poquitito más, midiendo con el tester, empecemos a usar un poco más la protoboard y demás. Vamos ahí. Bueno, vamos a arrancar con la práctica. En este caso, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar el multímetro o tester. Las tres resistencias involucradas en nuestra práctica, que son dos de 100 ohm y dos de 390 ohms, la protoboard. Vamos a arrancar haciendo todas las mediciones que podamos hacer, así repasamos un poquito. ¿Qué les parece? Primero que todo, ¿por qué no arrancamos midiendo las resistencias? A ver si realmente tienen el valor que dicen tener. Elegimos las de 100 ohm, que las vamos a medir en la escala de 200 ohm a fondo de escala. ¿Qué les parece? Entonces vamos a agarrar la resistencia de 100 ohm. Acá tenemos una, ¿sí? Vamos a ver, vamos a poner las pincitas para no interferir en la medición, ¿se acuerdan? 103,3 ohm. No tiene 100 ohm. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que midamos a partir de ahora va a tener un error. Y está variando un poquitito. Ahora vamos a probar la otra de 100 ohm. A ver, estamos midiendo resistencias en la escala de ohm 200. ¿Por qué? Porque estas resistencias son de 100. Bien, perfecto. Midamos 102,7 ohm, 102,8 más o menos. O sea, evidentemente tampoco es de 100 ohm exactamente, como siempre por el tema de las tolerancias. Y ahora vamos a medir la de 390. ¿Qué va a pasar cuando midamos la de 390? Vamos a poner la de 390 acá, y se alcanza a ver los colores: naranja, blanco, marrón. Vamos a medir, y ¿qué va a pasar? El tipo no sabe qué medir. ¿Por qué? Porque superó la escala de 200, entonces tenemos que pasar a la próxima, que es hasta 2000. Y ahí medimos 389 ohm. La que nos debiera dar 390 ohm nos da 300. Ahí está, 390 ohm. Ni en Estados Unidos y APBL. Espectacular. Bien, ya hicimos una medición, que es la medición de las resistencias. Ahora vamos al armado en la protoboard. Bueno, ahí estamos en la protoboard, y si vamos al ejemplo que dimos sobre armar en paralelo, voy a tratar de evitar esta parte que está deteriorada ahí con tinta, ¿sí? para que se vea mejor el montaje. No es que no sirva esta parte, pero bueno, queda medio feito. Entonces, bueno, ¿se acuerdan cómo habíamos planteado? Bueno, poner la resistencia de 390 ohm, la ponemos en la proto, perfecto, ya pusimos la de 390. Ahora ponemos la de 100 ohm también en paralelo con la de 390, vamos a ponerlo todas para el mismo lado. No influye, pero en el montaje queda más bonito, y si queda más bonito, entonces va como piña. Y vamos con la otra de 100 ohms. También lo vamos a poner en paralelo. Bien, perfecto. Entonces tenemos 390 ohm, 100 ohm, 100 ohm en paralelo. ¿Se acuerdan cuánto tenía que dar por cálculo? Les voy a dar un ratito, si quieren, pausen el video y después volvemos y medimos.
Pero en definitiva, ¿cuánto tendría que dar menor que la menor de las resistencias? ¿Cuál es la menor de las resistencias? 100 ohm. Si yo pongo una resistencia de 100 ohm en paralelo con otra de 100 ohm, ¿cuánto tengo? 50 ohm. Por lo tanto, puedo considerar que estas dos son 50 ohm en paralelo con una de 390. ¿Cuánto me tiene que dar el paralelo total? Menos de 50. Vamos a ver si es cierto. Si me tiene que dar menos de 50, entonces yo elegiría la escala de 200. Vamos a ver si es correcto. Vamos a ponernos en 200 ohms. Entonces, a este paralelo, si yo lo mido al paralelo de las resistencias, me tiene que dar menos de 50. A ver, vamos a poner en cualquier lado. Como están en paralelo, puedo medir en cualquier lado. Y ahí ven que me da menos de 50, 46,3 ohm. ¿Cuánto les dio en los cálculos a ustedes? Bueno, si tomaron en cuenta los valores reales que medimos de la resistencia, le va a dar mucho más aproximado. Vuelvan el video para atrás y revisen y hacen las cuentitas y seguramente les va a dar más aproximado a lo que está midiendo el tester ahora, que son 46,1 ohm. Menor que 50 ohm, por lo tanto cumple la definición de que en las resistencias en paralelo la resistencia total o serie, o la resistencia total paralelo es menor que la menor de las resistencias. ¿Listo? Perfecto. O sea, una cosa más que medimos. Bueno, acá tenemos armado el pequeño laboratorio, ¿sí? Armado con la proto con las tres resistencias en paralelo, el tester y la fuente de alimentación. La fuente de alimentación, ¿se acuerdan que habíamos elegido para hacer las pruebas? 9 volt. Así que vamos a prender la fuente y la vamos a llevar a 9 volt. Vamos a llevarlo a 9 volt, más o menos. 9, ahí está. Ahí estaría en 9 volt la fuente de alimentación. Entonces, si aplicamos los cálculos que hicimos, vamos a ver, para comprobar la primera ley de Ohm, vamos a comprobar las corrientes en cada una de las resistencias. Para eso, ¿se acuerdan cuando hicimos el cálculo? Bueno, para la I1, que sería la resistencia 1, que sería la de 100 ohm, tendría que dar más o menos 0,09 ampere, o sea 90 miliamperes. Para la 2 lo mismo, porque también es de 100 ohms. Para la 3, 0,023, porque es más grande la resistencia y por lo tanto la corriente es más chiquita. Para eso tenemos que también cablear la parte de lo que es la alimentación. Yo normalmente suelo tener en una cajita un montón de cablecitos ya cortados que vienen perfectos, ¿no? Después que termino de armar algún dispositivo, bueno, saco todos los cablecitos y los vuelvo a meter en la cajita y ya los tengo algunos cortados a la medida que yo quiera. Bueno, acá tenemos el cablecito rojo, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo iba a ir el montaje? ¿Sí? Yo iba a mandar esta parte de acá, lo meto acá en esta pistita y esta otra parte en la parte del bias rojo. Entonces ahí ya me queda cableado el positivo al bus rojo, que es el que corresponde a la alimentación positiva. Ahora tengo que cablear el de la alimentación negativa. Bueno, vamos a ver. Bueno, para el negro voy a usar este blanco negro que tengo justo ahí, ¿sí? Ahora sí me pongo a buscar. Se me va a hacer muy largo el video. Entonces pongo el puentecito que corresponde a el bus negativo para conectar la alimentación a las resistencias, ¿sí? Y bueno, y así quedaría más o menos como se mostró en el esquema, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos armado esta parte. ¿Se acuerdan cuánto nos daba la intensidad total? La intensidad total, si ustedes se fijan, eran 203 miliamperes, o sea 0,2 amperes. Entonces, para medir en eso, en esa corriente, tenemos que recurrir a un punto del instrumento donde en realidad nos va a dar un poco más grande. ¿Por qué? Porque el tester puede medir hasta 200 miliamperes como máximo. Entonces tendríamos que medir en la escala de 10 amperes. El de 200 miliamperes no me alcanza porque, como dijimos, es 203 miliamperes. Entonces nos vamos a la escala de 10 amperes. Para usarlo en la escala de 10 amperes, yo tengo que cambiar este conector rojo y ponerlo acá.
en la de 10 amperes, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a por ello. Entonces, si yo conecto el negativo, ¿sí? Conecto el negativo, listo, lo conecto acá. Vamos a ponerle los cablecitos que dijimos que le íbamos a poner. Ponemos un puentecito así. Este puentecito, ¿se acuerdan para qué les dije que era? Es justamente para poder enganchar las pincitas cocodrilo sin mayores problemas. Entonces lo pongo por ahí. Entonces esto acá es donde me voy a enganchar con el negativo. Y con este otro puente me engancho al positivo, ¿sí? Haciendo puentes sobre el mismo positivo, que en realidad es para que me quede un rulito para poder enganchar las pincitas cocodrilo, nada más, ¿no? Y que si quedan desiguales mejor, porque entonces yo voy a identificar perfectamente cuál es positivo y negativo. Entonces, si yo conecto el negativo primero, ¿no? Vamos a conectar el negativo de la fuente. Este es el cable negativo de la fuente, ¿sí? Hasta ahí tenemos conectado el cable negativo de la fuente. El positivo de la fuente va a ir al positivo del amperímetro. Vamos al positivo del amperímetro. Listo, conecto al positivo del amperímetro. El otro cable, el que sobra del amperímetro, lo conectamos a la carga, ¿sí? Para que quede en serie con lo que es la resistencia. O sea, ¿con qué? Con el positivo. Entonces ahí debiéramos medir más o menos 203 miliamperes. Nos da 0,18, o sea 180 miliamperes. ¿Por qué? Porque recuerden que inclusive hasta la resistencia de 100 ohm era de 100 y pico. La única que era más o menos exacta es la de 390 ohm, que daba justo. Entonces, acá ¿cuánto nos da? 180 miliamperes. ¿Cuánto nos dio las cuentas? 203 miliamperes. Está más o menos dentro de lo correcto. Y tuvimos, lo interesante de esto, que tuvimos que usar la escala de 10 amperes, lo cual es conveniente para ya empezar a conocer un poquitito más el tester, ¿no? Bueno, ahora ¿qué tendríamos que hacer? Ahora tendríamos que medir resistencia por resistencia. ¿Cuánto por cada resistencia? Entonces, por cada resistencia de 100 ohm tendríamos que tener 90 miliamperes, con lo cual, antes de cambiar la escala, antes de cambiar nada acá, porque necesitamos cambiar la escala para medir corrientes más chiquititas. Ahí tendríamos que usar la escala de 200 miliamperes, porque con 20 miliamperes me quedo corto para medir 90. Entonces, ¿qué hago? Saco el conector, ¿sí? Para que deje de circular corriente eléctrica. Ahí elijo la escala que yo necesito para hacer esa medición. Desconecto el positivo, ¿sí? Porque ahora no voy a medir sobre todo el paralelo de las resistencias, sino que voy a medir una por una, para lo cual voy a tener que ir desconectando una por una. Entonces voy a desconectar la resistencia y medir en serie. Entonces conecto la clavija, el conector banana, acá donde dice volt ohm miliampere, y ahí ya vamos a medir en esta escala de 200 miliamperes a fondo de escala. Entonces vamos a medir la resistencia, pero una sola patita, ¿sí? Saco una patita y mido. ¿Cuánto me va a dar? 68,5. ¿Cuánto me tenía que dar? 90 miliamperes, más o menos. Bueno, listo. Ahora mido la corriente. Vuelvo a poner la resistencia donde está. Uy, está calentita. Vuelvo a poner la resistencia donde estaba. Saco la otra y mido la corriente acá. 68,3 miliamperes también. Recuerden que acá estamos acarreando error generado por la misma resistencia, que no tiene exactamente los 100 ohm que dice tener, la pérdida por los cables, el error del tester, porque también hay una caída de tensión en el mismo tester, en el mismo instrumento de medición. Así que bueno, 68 cuando debería dar 90, más o menos estamos más o menos. Bueno, ponemos de vuelta la resistencia y sacamos la otra, la de 390. Esa nos tiene que dar menos porque la resistencia es más grande. Y a ver, 19,9 miliamperes. ¿Y cuánto nos tenía que dar esa? 23 miliamperes. Vamos ahí, 20 miliamperes. Ahí está, más o menos. Bueno, esto es para hacer el ensayo de la primera ley de Kirchhoff. Espero hayan ido tomando notas y ahora vamos por la segunda. Bueno, vamos por la segunda ley de Kirchhoff,
las resistencias todas como están en la segunda ley de Kirchhoff, porque considera el tema de las cargas en serie o de las resistencias en serie. En este caso, ¿se acuerdan cómo estaba armado en la proto? Teníamos primero la de 390, vamos a poner la de 390, no importa en realidad, pero bueno, ya que estamos, vamos a tratar de respetar como lo habíamos armado en la gráfica. Como estas son resistencias más grandotas que las que yo usé en la simulación, van a quedar distintas la cantidad de huequitos y demás, pero no importa en realidad. Y después las otras dos que siguen son las de 100 ohm. Entonces van todas tomaditas de la mano, como en una ronda que se cierra a través de la fuente de alimentación en este caso. ¿Sí? Ahí va la de 100 ohm, listo, 100 ohm. Y acá tengo la otra de 100 ohm. Bien, perfecto. Bueno, ahí tenemos la otra. Vamos a ponerla bien, vamos a ponerlo como corresponde. Todo bien bonito. Bien pipí cucú. Sí, vamos a ponerlo acá. Pipí cucú como el emprendimiento de Piera. Bueno, vamos a ponerlo acá. Listo. Entonces ponemos la resistencia acá. Ahí está. Listo, ya está. 390, 100, 100 ohm. R1, R2, R3. ¿Se acuerdan? Bueno, si lo tienen ahí en el esquema dibujado en su cuaderno, se van a acordar. Acá vamos a llevar esta de 390, la vamos a conectar a negativo, al bus negativo. Al bus negativo. No me di cuenta de preparar un cablecito negro, pero si me pongo a buscar un cablecito negro ahora no termino más. Después vamos a buscar todo bien. Siempre falta algo, siempre Murphy es infalible. Bueno, el cablecito rojo para conectar el otro extremo de la resistencia al positivo. Y las solapitas acá para conectar la fuente, ¿no? Mete los clipsitos ahí de 10. ¿Por qué elijo 9 volt? Porque si no tienen fuente de alimentación pueden hacer esta misma experiencia con una batería de 9 volt. Listo. Bueno, señores y señores, vamos a colocar la alimentación. Pero antes, ¿qué vamos a ver? Habíamos dicho que en un circuito serie la corriente es la misma. La corriente que pasa por acá de 390, por acá de 100, por acá de 100. La corriente es exactamente la misma en un circuito serie. Yo le aplico la tensión ahora a los 9 volt y va a haber exactamente la misma corriente en las tres resistencias. ¿Y cuánto sería esa corriente? La medimos. ¿Se acuerdan cuánto había dado la I total que la calculamos? 0,015 amperes. O sea, 15, ¿qué cosa? Miliamperes. O sea que ¿dónde me daría en la escala esta? En la de 20. En la de 20 me alcanza y me sobra un poquito. Entonces me voy a 20 miliamperes. Con esa cancioncita va mejor todavía. 20 miliamperes. Ojo, recuerden, no se puede medir tensión cuando está en corriente ni al revés. Guarden la tosca. Siempre antes de conectar el tester verifiquen a conciencia qué van a medir, cómo está el tester, cómo está la escala, cómo están las clavijas puestas y todos los chiches. Bueno, vamos a medir. Entonces vamos a poner, este era el negativo de la fuente. Vamos a ponerlo ahí, negativo de la fuente. Y el positivo de la fuente, en lugar de conectarlo al positivo de la fuente, como debería ser, le intercalamos el amperímetro. Entonces el positivo va con el positivo del amperímetro. Está bien. Y el negativo va con el positivo del amperímetro. Este es el negativo del tester. Ojo, ¿se acuerdan que usamos estas pincitas? Entonces lo ponemos ahí. Bueno, me debería dar... Uy, miren, nada que ver con nada. Nada que ver con nada. Me tendría que dar 15 mA y me da 5,8 mA. Muchísimo menos. ¿Por qué? Porque justamente las resistencias estas son mucho más grandes. Entonces acá tenemos 390, pero acá teníamos 100 y pico, más 100 y pico. O sea, esto no tiene 100 exactamente. Entonces al ser más grande la resistencia, la corriente es mucho más chiquita. ¿Sí? Entonces la corriente total va a ser en este caso 5,5 mA en la realidad. ¿Cuánto me debería haber dado según mis cálculos? 15 mA. ¿Y por qué me da mucho más de la tercera parte? ¿Qué sé yo? Porque justamente porque las resistencias estas no son de 100, son un cacho más grande. Bueno, listo. Pero bueno, digamos que verificamos que la corriente circula. Bueno, para realizar las mediciones en la segunda ley de Kirchhoff,
después que armamos el circuito serie, vamos a utilizar este tester. Resulta que me di cuenta que el otro tester tenía la pila baja. Y el problema que tienen los otros testers chiquititos, esto es lo mismo en realidad. Fíjense, la escala es lo mismo. En este caso tiene para medir faradios, o sea, capacitores. Tiene para medir henrios, o sea, bobinas. Tiene la escala para medir ohms desde acá. Tiene la escala para medir tensiones de corriente continua alterna, que yo lo elijo de acá, si es alterno o continuo lo que yo quiero medir, para medir continuidad acá. Y la escala de amperímetro de este lado, para medir, que también tiene una entrada adicional de corriente cuando las corrientes son demasiado altas. Acá está el COM, donde va el negro, y acá está el ohm miliampere, como el que tenía del otro lado, bien acá. Entonces, bueno, vamos a colocar las clavijas donde corresponden, ¿sí? Vamos a colocar acá bolón, acá vamos a colocar el COM, listo, ahí está. Y vamos a medir vamos a verificar la segunda ley de Kirchhoff. En principio vamos a colocar las tensiones de alimentación de la placa, positivo acá, negativo acá, ¿no? Listo, vamos a colocar positivo, negativo, ahí está, ya está alimentado. Entonces, como tenemos, viene el positivo por acá, entra por R1, por R2, por la R3 sale al negativo y se cierra en el negativo acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que elegir? La escala de tensión eléctrica. Entonces, ¿cuál es la escala de voltaje? Acá tenemos, ¿qué es lo que tenemos que medir? Primero que todo vamos a medir si realmente tenemos 9 volts de la fuente de alimentación. Entonces elijo la escala de 20, ¿sí? La escala de 20 para poder medir esos 9 volts. Entonces vamos a poner ahí, vamos a poner, lo voy a medir directamente sobre la resistencia, ¿no? Entonces de este lado tengo el positivo conectado por la fuente y acá tengo el negativo. 9,5 volts, que es más o menos lo que me dice la fuente de alimentación, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a regularlo para tratar de tener los 9 volts lo más 9 volts posible, ¿no? Bueno, listo. Creo que a partir de ahora voy a empezar a usar este tester porque el otro ya me empezó a fallar. Le falta batería. Así que bueno, vamos a usar este. Espero que no tengan problema en entenderlo, que no es tan complejo tampoco. Bueno, vamos a ver. Entonces ahí tenemos 9,05 volts. Listo, perfecto. Entonces vamos a medir la caída de tensión en cada una de las resistencias. Vamos a medir en la primera. ¿Se acuerdan que me tenía que dar más o menos 1,5 volts? A ver, ahí está, 1,54 volts. En la R1, ¿se acuerdan? Bien, en la R2, mido la caída de tensión en la R2. Recuerden que cuando digo caída es cuánta tensión hay, ¿no? 1,53, muy bien. Y en la otra tiene que darme 5 y pico, ¿se acuerdan? ¿Sí? 5,96, que me daba 5,94 en los cálculos. Perfecto. La segunda ley de Kirchhoff se cumple. La suma de las caídas de tensiones, esta tensión más esta, es igual a la tensión aplicada, o sea, los 9 volts. Bueno, espero que esta práctica haya servido. Como conclusión general, estas dos leyes que vimos hoy son muy importantes en la electrónica. Muy, muy importantes en la electrónica. Son las que nos ayudan a entender cómo es que esos malditos electrones se bifurcan por entre medio de los circuitos, cómo van, cómo llegan, cómo van un nudo, se van para allá, después se vuelven a juntar y después vuelven, o las caídas de tensiones. Y bueno, y todo eso hace que vayamos aprendiendo cada vez más acerca de estas cuestiones que nos van a servir para poder entender un poco más de qué se trata esta cuestión de las leyes eléctricas. Así que bueno, lo que nos queda por ver después, más adelante, es potencia eléctrica para terminar con eso, los cálculos, para después esos cálculos poderlos ir aplicando en cómo polarizar un transistor, cómo hacer un circuitito con un diodo. Hay cosas muy interesantes para hacer en electrónica que realmente les va a servir para su estación de radio, para aprender electrónica, pero a la vez que tenga una utilidad. Estoy pensando en todo eso
que sea fácil, que sea sencillo de hacer, que sea sencillo de entender cómo funciona. No tiene sentido. Es como cuando uno, ¿se acuerdan? Yo nunca me voy a olvidar una lección en la escuela. Estaba en la primaria, ¿no? Nos hacían estudiar de memoria. Y nunca me voy a acordar, nunca me voy a olvidar, perdón, de una lección que me tocó oral, ¿no? El universo, del libro de la primaria, no me acuerdo, un Capeluz, no me acuerdo. Lo teníamos que estudiar de memoria, con los puntos y las comas, o sea, hacer los espacios que corresponden. Yo no digo que está mal, porque está bueno ejercitar la memoria, pero está bueno también entender. Está bueno también entender. Odié ese tema, odié el universo. Hoy soy un apasionado también de la astronomía. Me gusta, amo, todo hobby, ¿no? Todo como hobby. Tengo tantos hobbies, quizás no sé cuántos tengo, pero en ese momento, yo estudiante de primaria, odié estudiar de memoria. Entonces, yo creo que las leyes no son para estudiar de memoria, son para tenerlas anotadas en un papelito, en un cuaderno, mejor. Hay que ser ordenado, porque después los papelitos como minguitos se van perdiendo. Sacaba un papelito de la media o lo que sea, ¿no? Entonces, no, un cuadernito bien ordenado con todos los apuntes para después poder irlos aplicando y decir, ah, che, en tal página lo tengo. Ah, mira, acá está. Y si puedo llevar un índice de mi cuadernito, mucho más mejor todavía. Así que bueno, espero que esta clase les haya servido, esta experiencia, el empezar a ampliar un poquitito más el panorama acerca de cómo usar el tester, también que está muy bueno, cómo usar la protoboard, cómo hacer las mediciones, y bueno, y ir abriendo un poquitito más la mente a lo que es la electrónica en sí, algo que a mí me apasiona y que en realidad, bueno, las comunicaciones en sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por su paciencia. 7-3 para todos y que la radiofrecuencia los ilumine. Hasta la próxima.